el doctor Enrique Fernando Nava López y también darle la bienvenida a todos ustedes. Voy a permitirme leer algunos datos del currículum del doctor Nava. El doctor Enrique Fernando Nava López se doctoró en antropología en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM con mención honorífica. Cuenta con estudios de maestría en lingüística tanto en la UNAM como en el Colegio de México. Es licenciado en lingüística por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. También llevó a cabo estudios de música y etnomusicología en el Conservatorio Nacional de Música de Lima y en la Escuela Nacional de Música de la UNAM. Es investigador titular del Grupo Académico de Antropología Lingüística del Instituto de Investigaciones Antropológicas, al que ingresó en 1991. Sus líneas de investigación son lingüística descriptiva, lingüística antropológica, sociolingüística, musicología y etnomusicología. Su producción comprende más de 150 registros entre obras publicadas y en prensa, en español, purépecha e inglés. Algunos de sus trabajos más destacados son, por ejemplo, los capítulos del libro Las muchas músicas de las numerosas sociedades indígenas, y también destaca el artículo La música indígena, algunos de los conocimientos que la hacen sonar, entre otros muchos. Su trabajo docente en la UNAM comprende materias y seminarios de lingüística, etnolingüística y etnomusicología. Su experiencia docente fuera de la institución incluyen asignaturas a nivel bachillerato de Lima, de licenciatura en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y en la Escuela de Lenguas y Literaturas Hispánicas Mexicanidad de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. En el Conservatorio también de Las Rosas, con clases de musicología, y en la Universidad de Guanajuato de Antropología Social. En el nivel de posgrado cuenta con experiencia en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social. También impartió un curso de verano sobre lenguas indígenas de América en la Universidad de Concepción, Chile. Cuenta con alumnos titulados en los niveles de licenciatura y posgrado y ha sido integrante de jurado de exámenes de ambos niveles, tanto en la UNAM como en otras instituciones. El doctor Nava también ha participado en módulos y sesiones de varios diplomados sobre lingüística, música, antropología, derechos indígenas, peritaje antropológico y temas afines convocados por la UNAM, por el Centro Nacional de las Artes, por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otras instituciones. Fue investigador del Instituto Nacional de Bellas Artes y asesor de la Fonoteca y Archivo de Tradiciones Populares, así como del proyecto La Décima Popular en México, ambos del Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios del Colegio de México. En el campo de difusión y divulgación académica cuenta con más de 200 participaciones entre conferencias magistrales, ponencias en encuentros académicos, charlas de inducción y presentaciones de libros y otros productos académicos. En 1991 recibió el reconocimiento entre los mejores estudiantes de México. Ha participado en cuerpos colegiados como el Consejo Interno del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, el Comité Académico del Programa de Maestría del Posgrado en Antropología, el Consejo Editorial de la revista Estudios de Cultura Otopame y el Comité Académico de la Escuela Nacional de Música de la UNAM. Fue secretario académico y director general del Instituto de Lenguas Indígenas también. Pues le damos nuevamente la bienvenida
y nos va a resultar muy provechosa sin duda esta conferencia. Buenos días. Ya no me acordaba de... Muchas gracias por... Espero que no se hayan dormido, perdón. También perdónenme por ponerme de pie, me siento más cómodo así. Y agradezco la invitación de los organizadores de este encuentro, doctora Adriana, doctora Carla, y a ustedes la atención que me dispensen. Tengo esta propuesta de tema para trabajar con ustedes, para exponerles, y paso al plan de exposición. Voy a hablar de las nociones en juego, muy brevemente, el sentido de aplicación, de participación y de la interdisciplina antropológica, en verdad muy brevemente. También brevemente me interesa que nos situemos en el macroescenario donde ubicaríamos los temas de la reflexión, que son la diversidad cultural, los derechos humanos y la atención por parte de las instituciones públicas. Hay un microescenario que también explicaré muy brevemente, que corresponde a la interculturalidad, lo cual enmarca los casos reto a los que me referiré para terminar la plática. Vamos con las nociones en juego, repito muy brevemente, pues en algún sentido están esbozadas ahí. El sentido de la aplicación corresponde a la antropología aplicada en términos muy generales. Lo mismo por participación, estoy entendiendo la participación en distintos procesos de la investigación, de la aplicación, de la revisión por parte de las poblaciones, permítanme decirlo así, objeto, sujeto de los procesos investigativos o de aplicación. Y por la disciplina, interdisciplina antropológica, aquí sí doy unos elementos más a detalle, en función de que estoy partiendo con una disciplina que considera a la lingüística junto a otras, siendo entonces, desde el punto de vista disciplinario, la lingüística la que está pues, presente en esta propuesta y en este desarrollo temático en el que estoy. Esta lingüística quiero comenzar a plantear la cuestión interdisciplinaria. Por un lado, la podemos entender como una ciencia meramente descriptiva, casi como pudiéramos pensar en la descripción de la composición genética que nos caracteriza como especie, descriptiva, como la anatomía, como algunas otras posibilidades descriptivas científicas. Y en ese sentido, bueno, pongo esta portada por ser una de las lenguas, el náhuatl de Michoacán, pues más cercanas geográficamente y también lingüísticamente a Colima. Y desde el punto de vista descriptivo, meramente descriptivo, nosotros tendríamos en una oración como Juan Omic frente a Pedro Omic y Juan, el contraste de que Juan murió o que Pedro mató a Juan, de lo cual pasaríamos a un análisis. Espero que todos alcancen a ver bajo las botellas. Quien esté nada más escuchando puede pensar mal lo de las botellas, pero ustedes me ayudarán a desmentir una posible mala interpretación. Bueno, faltó la sangría. Bien,
En un análisis meramente descriptivo, pues tenemos la marca de pasado en el número 1 y la marca morir. Juan no necesita ningún análisis, está muy sano. Y en la segunda construcción tenemos la misma marca de pasado, la misma raíz morir, pero tenemos un elemento causativo que genera precisamente la lectura de Juan no murió porque se haya muerto, sino que Pedro fue quien le causó la muerte. Pedro lo mató. Hasta ahí podría quedar una lingüística meramente descriptiva. Vamos a intentar dar el paso a una lingüística que incorpora otros elementos antropológicos o de las ciencias sociales en general, eventualmente de las humanidades. Si estos datos analíticos del náhuatl los ponemos frente al español, tenemos entonces de arriba a abajo la posibilidad de hablar de una tipología lingüística. Miren, acá se quedaron los diéresis y los acentos, bueno, hay niveles, donde podemos estimular una reflexión de cómo se codifican significados en las lenguas. El significado de morir frente al significado de matar en una lengua metodológicamente aquí denominada tipo A, ejemplificada por el náhuatl, con la misma raíz y con un elemento derivativo, tenemos la posibilidad de construir estos dos significados. Con una lengua tipo B, como puede ser el castellano, tenemos una raíz diferente para codificar los respectivos significados. Aquí ya no estamos solamente describiendo, sino aprovechándonos de la comparación, estimulando una reflexión de las opciones que las sociedades y sus lenguas naturales siguen, pautas comunicativas, pautas reflexivas, pautas de codificación y de descodificación para significados equivalentes de una a otra lengua, aunque los elementos con los que se conforma puedan diferir, como lo estamos viendo. Dos raíces para el caso del español, una raíz con un modificador en el caso del náhuatl. Si ampliamos la muestra y, por ejemplo, metemos al purépecha, tenemos las oraciones, Juan murió y Pedro mató a Juan. Pero la lengua nos da las posibilidades de hacer otras cosas cuando la realidad y los significados se requieren o son diferentes. Tenemos en dos, Juan causó la muerte, Pedro causó la muerte de Juan, y que es diferente a Pedro mató a Juan. A su vez Pedro hizo, aquí debería de ser Toño, hizo a Toño matar a Juan. Si esto lo analizamos, tenemos para uno la raíz morir, que el tiempo pasado. Aquí está simplificada la explicación. Las conjugaciones del purépecha son más complicadonas que lo que ahí pongo, pero para efectos de lo que ahorita me interesa destacar con ustedes, valga poner entonces como marca del tiempo pasado esto. Aquí hay un causativo, como lo vimos de manera semejante con el náhuatl, para causar morir, y acá hay otro causativo formalmente más complejo para el causar matar. Esta es descripción. Aquí no hemos interpretado en los términos en que nos estamos moviendo aún nada, pero llevado al plano comparativo tipológico, tenemos entonces ahora más significados: morir, causar morir, matar y causar matar. Aquí está el náhuatl,
como ya lo habíamos analizado. Aquí está el español, y tenemos un tipo de lengua tipo C ahora, ejemplificado con el purépecha, donde tanto la raíz morir se puede causar, puede recibir una marca de causatividad, es la misma raíz, guarí, para causar morir, como guandicu puede recibir otro derivativo para significar causar matar. Alguien diría, bueno, pues es lo mismo, se murió, lo mató o causó. No. Lo mató es lo mató. A golpes iba a decir otra palabra, ¿verdad? Causar morir, por ejemplo, puede corresponder a una negligencia médica. No lo mató. Tinapiri, nabi, cuánticos, diría un purépecha, no. El doctor no mató al enfermo. Guariras causó que se muriera. O convenzan a un purépecha de que son significados iguales, jamás. Entonces, aquí estamos ya en una lingüística que, en este plano comparativo muy sencillo, con significados pragmáticamente distintos, culturalmente distintos, tan distintos que las lenguas se las ingenian para decirlo con pocas o con muchas palabras, que ya nos pone en un plano de la lingüística con otros campos. Bien, prometí ser breve aquí, hasta ahorita creo que muy bien. El macroescenario, bueno, no necesito, creo, tampoco mucho tiempo para ponerles los ejemplos de la diversidad cultural, los derechos, pero me permito a manera de repaso entonces poner como caso de la diversidad cultural la religión. Ustedes entenderán paradójicamente que esta religión, que apenas como foco de, otra vez, regreso a repasar en este caso algunos elementos de la diversidad lingüística. Este es un mapa actual del estimado de lenguas vivas hoy en día y los puntos donde, pues convencionalmente podemos decir, ahí surgieron estas lenguas, como es el caso del castellano, aquí a la mitad, ¿qué tal? Aquí a la mitad de la península española. Claro, llama la atención grandes concentrados de lugares de generación de muchas lenguas. Bueno, vamos hacia allá. Lenguas vivas por continente, pues ahí está el queso. Y lenguas por país, México está entre los 8 países con mayor diversidad de lenguas en el planeta, pero aguas. Si nos quedamos en ese nivel, estamos al nivel de las revistas del consultorio del dentista o del ATN o estas líneas que ofrecen. Ese nivel, señoras y señores, en el plano académico, en el plano de la aplicación gubernamental, de la atención, no sirve. Y muchas veces ni a ese nivel hemos llegado. ¿A qué voy en particular con la plática que tengo ahorita con ustedes? Necesitamos un progreso a partir de la metodología que ya en la lingüística comparativa, la genealogía lingüística, tenemos cada vez más probada para identificar otro tipo de realidades lingüísticas como corresponde al de la familia lingüística, que es una especie de agregación de la categoría lengua hacia arriba. Esta noción no nos es tan extraña porque más o menos desde la primaria, al menos en mis tiempos, las familias de lenguas y el español y las lenguas romances, y hay una idea quizás vaga, pero bueno, no tan ajena. Y como ejemplo, para seguir con el náhuatl, pues damos la distribución de las lenguas de la familia Yutonagua, así llamada porque esta es la región Yute, centro norte de los Estados Unidos, hasta Centroamérica.
las lenguas de esta familia. Pero ojo con esta numeralia, siguiendo en el plano informativo o de repaso. A nivel de familias lingüísticas, que ya no es el de las revistas del consultorio del dentista, en el mundo hay más o menos bien identificadas 90 y tantas familias, 36 lenguas aisladas y 43 familias en discusión. Esto está en discusión porque faltan datos. Por ejemplo, se encontraron un Padre Nuestro en Comala, en una lengua que no es náhuatl, y siendo ahorita la única evidencia, estoy dando un ejemplo ficticio, pero el tipo de datos que hacen falta para acomodar estas otras obedece a este tipo de situación. ¿Quién sabe qué lengua sea? No es náhuatl, no es otomí, no es... A ver si nos encontramos otra cosa. Sabemos que es un Padre Nuestro porque está la traducción, etcétera. ¿Qué lengua es? ¿Quién sabe? Así están muchas lenguas en este 36 o 43 familias, pero vamos a quedarnos con la cifra de estas 93 para efectos de la plática. De esas, 57 son originarias de América. 2/3 partes de esa diversidad demostrable, testificable, documentada en el mundo hoy en día, 2/3 partes de eso se fraguó aquí, en este continente. Y de esas 57, 11 están representadas en nuestro país. Todavía. Digo todavía porque hace como 50 años fallecieron los últimos hablantes de Cuitlateco, aquí en el casi vecino estado de Guerrero. Si no, serían 12 familias. Bueno, no vayamos más atrás, esto es el presente. Con esta numeralia comienzan las reflexiones a partir de la genealogía lingüística hacia otros campos. ¿Qué pasó en América o qué no pasó en América para que hoy en día tengamos al mayor número de familias de lenguas conocidas aquí, y ni siquiera la suma de todas las familias de lenguas de África, de Asia, Europa da risa en ese sentido, de Oceanía, llegan en número a la diversidad de familias de lenguas del continente americano. Y estas son las 11 mexicanas, las 11 familias de lenguas indígenas con presencia hoy en día en nuestro país. Decía que Europa en ese sentido no nos revela ninguna sorpresa, en función de que todas las lenguas conocidas hoy en día desde el punto de vista genealógico como lenguas europeas corresponden a 5 familias: la indoeuropea, muy diversificada, la urálica en amarillo, la altaica por acá, una lengua aislada que es el vascuense o el euskera, y las caucásicas de este lado. Se acabó. 5 familias. No, pues si en esa proporción jugamos a la noche contra Panamá, amigos míos, pero Panamá está acá en América, entonces estamos iguales, tendríamos que jugar contra Italia, en fin. Bien, junto a la agregación tenemos que trabajar también, dada la realidad, una desagregación hacia una noción que ha venido denominándose variante lingüística, y volvemos a tomar al náhuatl como ejemplo. El español, el inglés, el náhuatl, que está ahorita en la pantalla, no son lenguas que en todos sus hablantes correspondan exactamente a los verbos que se usan, a las expresiones, regionalismos, desde luego.
de repente llega gente y me dice, oye, pues estuve en Inglaterra, pero los taxistas, el inglés de Londres, y pues por niveles sociales, por el eje que sean, la unidad lingüística que prometen las academias que dicen que en una semana sin gramática uno aprende inglés es falsa. Lo que hay es un conjunto de variantes, en algunos casos con muy poco grado de diversidad, en otros con muy abierto grado, y más o menos el náhuatl anda entre estas macrozonas, acá está Colima, de las grandes diferencias del náhuatl adentro de su unidad genealógica, pero en términos comunicativos ofrece dificultades a un campesino tabasqueño entenderse con un náhuatl de la esquina de Nayarit con Durango. Bien, este tema de la variación ha ido impactando, para ir metiendo el tema de la aplicación en algunos ámbitos como es el de la educación pública, y vean, simplemente en el estado de Puebla hoy en día Educación Indígena publica 3 libros diferentes. Nosotros recibimos aquí la literatura de García Márquez, de Vargas Llosa, de los españoles, sin que esté de por medio lo que estoy mostrando. En el mismo estado de Puebla, las variantes son tan pronunciadamente diferentes que se requiere. Señoras y señores, díganme quién de ustedes necesita un libro diferente de la poesía de los guatemaltecos, de los textos políticos de Fidel Castro. Habrá alguna palabra, a lo mejor un giro. Hay palabras tabú y hay anécdotas de sobra, ¿verdad? Con palabras como papaya, etcétera, ¿no? En fin, aquí está, para ir cerrando esta parte, el panorama más o menos que corresponde a nuestra región sede, y juntando estos elementos de las llamadas lenguas, que en realidad son agrupaciones de variantes adscritas a ciertas familias, estos son los números, amigos míos, que una persona como su servidor considera que un ciudadano mexicano debe conocer, como conoce o debe conocer el número de entidades de la República, los municipios de su estado, capitales, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque sin esa información, y aquí estamos con la metodología de captarla, el asunto geopolítico no nos es tan complicado, el asunto lingüístico ha avanzado. Junto a captarla está el tema de enseñarla, transmitirla con el sentido de utilidad, decía, para el tema sociopolítico, geopolítico de las fronteras estatales. Pues sí, un ciudadano mexicano que no tenga esa información y que aspire a ser presidente municipal, gobernador del estado o un poquito más arriba. Hola, cámara. No puede hacer un trabajo aplaudible con esas muelas picadas. Desde el punto de vista sociocultural, si nos proponemos dirigir un estado, dirigir una institución, un proyecto, etcétera, etcétera, en estos ámbitos de incidencia, o teniendo como incidencia alguno de estos ámbitos, estamos mal. Bien, el tema de los derechos, sigo particularizando el asunto de las lenguas. Tenemos desde hace 10 años
una ley que reconoce y hace por garantizar los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. Y aquí hay otro componente que desde el punto de vista metodológico es un reto que bueno, voy anunciando. La gran diferencia en la evolución de la teoría del derecho para pasar de las garantías individuales a los derechos colectivos. Entonces tenemos toda una tradición, cientos, si no es que miles de años, con una reflexión jurídica hacia las garantías individuales frente a una emergente realidad que dice, oye, junto al hecho de que se le garantice la educación como individuo, etcétera, 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 la seguridad, pues están los asuntos de acceso a los recursos, desarrollo cultural, donde cabrían como derechos colectivos estos de orden lingüístico. ¿En qué estamos? En la necesidad, en el reto de darnos lo que nos corresponde en la forma en que corresponda. Este niño que nació ciego, no vamos a decirle, te fregaste, ¿verdad? ¿No? Qué bueno que hay todo un trabajo de elaboración de materiales en braille para que este niño tenga acceso, tenga herramientas, etcétera, etcétera. Pero estamos en este momento convencidos de que toda nuestra oferta, siguiendo con el tema de los derechos humanos, educativa, de asistencia médica, atiende y respete todos los derechos, cuando los elementos se entrecruzan con el tema de género, de preferencias sexuales, de impedimentos físicos por nacer así o a consecuencia de algún traumatismo. Bien, a la hora que hablé de los derechos, pues pasé al punto de la atención por las instituciones y paso ahora brevemente a nuestro microescenario para ir bajando entonces a contextualizar los casos reto hacia el final de la plática. Esta interculturalidad, aquí no voy a definirla, los invito simplemente a compartir esta reflexión de tipificarla y, si están de acuerdo conmigo, cuál tipo de interculturalidad es el que corresponde tener presente para los retos a los que voy a llegar. Por un lado, si nosotros trabajamos las categorías cultura y lengua y vemos su igualdad o diferencia, tenemos las siguientes relaciones lógicas. En un primer escenario, donde es la misma cultura y la misma lengua, pues quizás no convenga ni sea pertinente hablar de interculturalidad, porque en ese escenario todos los sujetos que interactúan, si es que existe ese escenario, comparten la misma cultura, las mismas prácticas, además la misma lengua. ¿Qué hacemos con un escenario así? Pues lo descartamos metodológicamente de nuestras reflexiones. En un segundo escenario, donde tenemos la misma lengua pero diferente cultura, podría haber, claro, la pertinencia y necesidad de algún programa con el enfoque intercultural. Estamos pensando, por ejemplo, en hispanohablantes. Imagínense un empleado del Escorial allá en España o un abogado al servicio del rey en Madrid, hispanohablante, junto a un campesino del sur de Chile, hispanohablante,
que se podrán poner a platicar de muchísimos temas con altísimo grado de mutua inteligibilidad, pero muy posiblemente todos nosotros estemos de acuerdo en que estos señores no comparten la misma cultura. Y esto, bueno, a discusión, para efectos de lo que estamos trabajando, también sería un escenario en el que no nos vamos a detener. Dentro de las relaciones lógicas tendríamos un tercer escenario donde hablaríamos de una misma cultura pero de diferente lengua. Alguien diría, eso es imposible. Diferente lengua denota diferencia cultural, punto. Podríamos poner como ejemplo, pues, si en el País Vasco la cultura escolar, al menos uno de los ámbitos, es exactamente igual en contenido, en gestión, que la cultura educativa de toda España, salvo que se usa el euskera o el castellano respectivamente, alguien podría decir, sí, aquí hay que meter interculturalidad, no es el momento de discutirlo, lo dejaríamos incluso como cuestionable si es que se da un escenario con la misma cultura pero con actantes hablantes de diferente lengua. Y finalmente, un escenario en el que tanto la cultura como la lengua son diferentes. Y estimo, amigos míos, que ese es el escenario en el que debemos pensar metodológicamente para proceder al trabajo con poblaciones hablantes de lengua indígena. ¿A qué tipo de interculturalidad, qué implica este espacio entonces? Estamos en un escenario donde interactúan personas que van transitando, van actualizando, van siendo operantes de una diferente matriz cultural, por un lado occidental, por otro lado indoamericana, y que hablan lenguas distintísimas. Ya vimos hace rato una tipología, donde incluso las dos lenguas indígenas en cuestión tampoco se parecen. Bueno, y estas lenguas entonces son, por un lado, el español y por otro lado, el conjunto de lenguas indígenas con las variables que venga al caso para cada situación. Esto, como vimos, pues corresponde al instruccionario 4. Y dejémonos de circos. Esteban, Adriana, basta de maromas. ¿Qué pasa con nuestros casos retos? Donde, bajando el tipo de escenario que nos interesa, estamos ante tópicos, aspectos, elementos, componentes de la realidad sociocultural caracterizados desde las disciplinas antropológicas que son motivo de atención por parte de las instituciones públicas y cuyo abordaje menos desafortunado, no digo exitoso, menos desafortunado en términos del desarrollo de su conocimiento, de su sistematización, aplicación, evaluación, reaplicación con mejoras, etc., requiere de la participación objeto-sujeto. Los tópicos a los que voy a pasar enseguida y con los que termino esta plática son eso, elementos que hemos ido caracterizando con la ayuda de distintas disciplinas sociales, de distintos aspectos de las humanidades incluso, y que no van a quedar en la descripción, en las pretensiones de la reflexión metodológica en la que estamos. No es una reflexión que termine con una mejora en los métodos de captación, no, sino
en aquella que alcance las dimensiones de poder servir a mejorar la atención de las instituciones públicas. No me meto con las instituciones privadas, algunas están muy en paralelo, otras pues van por otro lado. A esas yo no las sostengo, a las otras sí, a las públicas sí. Bien, la historia no es nueva, tenemos figuras en la antropología mexicana como Gonzalo Aguirre Beltrán, la cátedra, etcétera, donde pues hay un paradigma respecto a la aplicación de la antropología hacia la solución de problemas de las poblaciones indígenas. Problemas tipificados desde la óptica de su momento, soluciones propuestas desde la óptica de su momento, y ahorita estamos en un reto de mejorar la percepción, las acciones en función de no seguir vulnerando derechos humanos. Si eso es poca cosa, les doy las gracias y me voy a tomar tuba. Ahí van las reflexiones. Tenemos, por supuesto, colegas, la doctora Tere Valdivia, del Instituto de Investigaciones Antropológicas, pues que andan en la reflexión de la aplicación de la experiencia en campo, de distintos órdenes de problemas y la mejor manera de comprenderlos en primer lugar. Situaciones, no los maletiquetemos desde un principio, tópicos, elementos a atender. ¿Cómo nos reta una metodología más desarrollada, equitativa, participativa? Esto, por supuesto, no acabó con Aguirre Beltrán. Tenemos estos textos de reciente publicación. Tenemos, en algún sentido, un extremo que trato de ejemplificar con esta publicación, donde claramente estamos ante textos relativos a la aplicación de la antropología en la ayuda humanitaria. Estos problemas de desplazamiento por guerras, etcétera, América no es excepción, México muchísimo menos, están en esta materia de debate. Reformas institucionales, políticas públicas, es una publicación de hace 11 años, pero ahí está el debate. En algún sentido, uno de los retos que tenemos a cuenta tiene que ver con la consulta, la famosa consulta libre e informada. Si nosotros pudiéramos tener una metodología de investigación para las preferencias musicales, por un lado, para las preferencias de la comunicación remota, por otro, y la pudiéramos aplicar, ¿qué les gusta? A 10,000 jóvenes, a diferencia de otros países al norte de Europa, que planearon una encuesta en millones. La encuesta duró el estudio duró 25 años, rastreando hábitos alimentarios de millones de niños hace 25 años y de los jóvenes que son ahora, para mejorar hábitos alimentarios y bajarle, por ejemplo, a el consumo de ciertos alimentos probados ya que disparan la diabetes, por ejemplo, hipertensión, que salen muy caros a la sociedad atenderlos. Bueno, en algún sentido, pues, estamos con elementos hacia instrumentos de consulta. Paso al ámbito de la salud pública, donde por fortuna
se han ido abriendo los esquemas al tema, por ejemplo, de la interculturalidad. Y bueno, quizás Esteban mismo me ayude a precisar el dato. En un hospital de la península de Yucatán, fuera del mismo Yucatán, vaya, en lugar de camas para los enfermos, para los acompañantes, pusieron hamacas. Culturalmente es donde corresponde y donde habitualmente descansa, reposa, se repone la población enferma o sana. Palomita, a quien se le haya ocurrido voltear a ver su realidad y decir: quítenles las camas porque aquí ni siquiera se están acostando, pongamos hamacas. Y ojalá, ustedes saben que los tamaños de los hospitales se contabilizan por número de camas. Se inauguró el hospital de 400, muchas, iba a decir otra palabra, perdón. Que se contabilice con hamacas, totalmente, bueno. En este campo no nos puede faltar una metodología. No olvidemos el escenario en el que estamos: la interculturalidad del tipo 4, con interacción de personas que hablamos español, que venimos reproduciendo una cultura más occidental en algún sentido. En fin, hay elementos de discusión, pero indiscutiblemente frente a una lengua, frente a una tradición de otro orden. Y estamos pues por ejemplificar contrastes de percepción, de concepción entre las poblaciones que tenemos en juego, contrastes que si no los tenemos presentes como investigadores pues nos saldrá como las liebres, pero como el reto de pasar esos hallazgos de la investigación a la aplicación de mejoras de las instituciones públicas, pues seguimos haciendo pipí fuera de la olla. Vean, en Totonaco hay dos palabras para referirse al cuerpo, cuando este está de frente y cuando este está de espaldas. Y si no entendemos, los que vamos a aplicar algún tipo de trabajo de salud pública entre la población totonaca, cuando corresponda esta diferencia, pues estamos tratando a un niño como a un adulto o a una mujer como a un hombre. ¿Les suena familiar ese asunto? No hay adecuación a las características, en este caso no físicas, sino intelectuales de la población. En Chontal, a ver, vamos a hacer un ejercicio, a ver qué tal, a ver qué desayunaron hoy. En Chontal de Tabasco, observen, la palabra bíceps se construye de ta y k, y tenemos que, aquí la pregunta es, ¿qué significa ta? K es esta parte del cuerpo, ni es la nariz, ahí están los ta, chiquín es la oreja, la cerilla, ¿verdad? Este es el pie, ok es pie, ta ok es la pantorrilla. ¿Y qué creen que sea ta? Solito. A ver. Acá. Bien. Otro juego. Ya lo conocemos, es esta parte del cuerpo. Tun es el codo. Tun ok, ya sabemos que ok es pie, talón. ¿Y qué creen que signifique tun de manera independiente? A ver, ¿qué desayunaron? ¿Quién dijo esta boca es mía? Pene. No se peinen. Otros compuestos. Chontal de Tabasco. Ni, chun es pecho, seno, aquí está.
seno, mejor dicho, que son Nikud, ya sabemos que Kud es mano, Nik es dedo de la mano, Niot, ya sabemos que Ok es pie, Tun, Nitun es el glande. ¿Qué significa Ni solito? A ver qué desayunaron. Bueno, regreso. Seguramente captaron que hay un proceso de significado, de una prolongación, de una secreción, de una extensión y posiblemente es lo que metodológicamente se nos presenta como reto al encontrar esta realidad, para sanar alguna de las enfermedades que aquejen alguna de estas partes del cuerpo, alguno de estos elementos, se tenga que disminuir esa protuberancia, ese exceso. Si no entendemos ese proceso de disminución y estamos recetando aspirinas, amigos míos, seguimos haciendo pipí fuera de la basílica. Bien, hay otros textos, otras portadas ilustrando trabajos que se han hecho sobre la medicina, los médicos, el cuerpo como entidad biológica y simbólica, un estudio también de la UNAM. Y este, para mí, quien se interese en ir más adelante, es por ahora el mejor logro de un trabajo académico de aproximación a poner en diálogo con los elementos culturales del grupo Tojolabal, en este caso, y los elementos que nos corresponden a los funcionarios públicos, a los servidores públicos, a los académicos que estamos en instancias públicas en el ámbito de la salud. Este es el trabajo mejor logrado, el Manual Técnico Español Tojolabal del doctor Lenz Kerdorf, en paz descanse. Este es el índice, es un trabajo totalmente bilingüe, absolutamente recomendable. Una guía metodológico-práctica para estos asuntos y, desde luego, todo lo que llegue a ser los productos cuasi terminales del trabajo de la aplicación médica, curativa, etcétera, en la lengua, esto es maya, que mejor para que la población pueda documentarse y entender de una etiqueta que le puede salvar la vida según el caso. Pasamos a otro ámbito, el de la Procuración y Administración de Justicia. Voy a ir mucho más rápido. Aquí hay, como ya les decía, discusiones para procurar que estén garantizados los derechos lingüísticos de personas, por ejemplo, que se ven involucradas en un proceso judicial. Se han hecho traducciones, por ejemplo, esta es la Constitución del Estado de Veracruz, traducida al náhuatl. Esto lo hizo un excelente colega de nosotros, Guadalupe, Carla. Ojalá un día tengan la oportunidad de invitar aquí a Colima al maestro Fidencio Briceño Chel, hablante de maya, lingüista de primera, él adelantándose a muchísimas instituciones, etcétera. Propuso la traducción de esta ley de derechos lingüísticos a su lengua materna. Bien, estos trabajos de traducciones, estos trabajos como el que estamos viendo de los sistemas jurídicos, los sistemas de cargo entre los
Chukuricate, si no pronuncié mal, Ceci, de la comunidad orgánica. Para terminar con el tema de la salud, por supuesto, fundamentales para que el derecho, cualquiera que sea su calificativo, romano, positivo mexicano, etcétera, sea funcional a la población hablante de lengua indígena. Cierro con elementos relativos a la educación. Como se intitula este trabajo de Silvia Schmelkes, de entrada hay un problema de medición, si estamos con pendientes metodológicos, por ejemplo. ¿Cómo medimos hoy en día en México la educación entrecruzada, ofertada, grados, etcétera, aprovechamiento, perfiles de docentes, instrumentos? En el medio indígena tenemos carencias graves. Hay avances, no necesariamente adentro del sector, de trabajos que se han hecho que pueden alimentar contenidos no solamente de la población que los genera, la población hablante de lengua indígena, en este caso la población hablante de náhuatl en Veracruz, en Puebla, perdón, que escribe sobre una de sus tradiciones, sino para la currícula, propuestas para la currícula general. Chiapas tiene cierto adelanto en este sentido, tiene publicaciones como esta, una revista multilingüe, como esta otra, con distintos temas de conservación, diferentes. Y casi para terminar esta sección, les muestro y pregunto al mismo tiempo con ustedes si con este tipo de material estamos cumpliendo un conjunto de derechos, y me refiero al libro que reciben los niños de las escuelas bilingües en Michoacán, de cuarto año en este caso, de la lengua purépecha, de los contenidos purépechas. Ese libro único, los niños lo reciben junto al libro de español, junto al libro de historia, en español por supuesto, junto al libro de geografía, junto al libro de matemáticas, etcétera, etcétera. Aquí hay equidad, ustedes tienen la respuesta. El libro de purépecha queda literalmente sepultado, tanto en la práctica como en cualquier dimensión de lo que se ofrece como el libro purépecha a la población purépecha. En este caso en particular, debo decirles que hay un equipo de trabajo de profesores purépechas que ya tienen terminada la currícula y materiales de primero a sexto de primaria con el libro de purépecha en purépecha, el libro de historia en purépecha, incorporando elementos de la historia regional, el libro de geografía en purépecha. Oiga, pero yo no sé qué es un kutsari. Es un fenómeno natural que ocurre en la región, y si no hay palabra española para eso y lo que más se aproxima es culebra de agua, ese no es mi problema. Los purépechas tienen derecho a saber reflexionar sobre el kutsari y aguas cuando llegan. Bueno, el libro de matemáticas en purépecha, esto ya lo tiene este grupo de maestros de San Isidro y los Reyes en Michoacán. Y tienen además un libro de castellano para la población purépecha. Otros avances, Guadalupe, gente que ha trabajado, por ejemplo, desde su iniciativa, a producir manuales para hablar esta lengua, el chichimeco jonás de Guanajuato, en diferentes contextos. Perfecto. Entonces hay orientaciones para ir o emplear o dialogar
en términos de derecho, en términos de educación, de recreo, etc. Trabajos técnicos que se han ido redactando cada vez más en las lenguas en que se discute, esto es consultas del pueblo náhuatl, un trabajo que se hizo con el Kicapú para regularizar la ortografía, y así como estos aspectos técnicos, las cuestiones cuasi personales, como las publicadas en este libro de Adela Calva Reyes, que habla de lo que vio, lo que hizo, lo que escuchó, realizó y le dijeron en su historia de otomí en el estado de Hidalgo. Hay otras aplicaciones de la interculturalidad, por ejemplo, el tema arquitectónico siguiendo los patrones de la cultura aymara para edificios y espacios públicos. Esta es una publicación del gobierno de Chile, donde vemos sobre la orientación, fachadas, disposiciones, ventilación, etc. Termino con esta lámina, la cual titulo Una joya de la lengua acateca. Pregunto, ¿ustedes estarían de acuerdo en alguien que dijera que un hombre vive el proceso de enamoramiento, etcétera, etcétera, hasta llegar a la formación de un hijo exactamente igual que una mujer? Exactamente igual. ¿No habrá por ahí alguna diferencia? Resulta que los zacatecos, y piensen en todos los aspectos, sexuales, en todos los aspectos, si viniera un marciano y viera las cosas, el marciano nos diría: oye, ¿por qué a ese individuo, tu hombre, le dices de la misma manera en que lo dice tu esposa, que es mujer, si viven cosas tan distintas respecto a ese producto biológico de ustedes dos? Pues resulta que los acatecos del sur de México y Guatemala tienen una palabra que se usa cuando quien habla del hijo es hombre, y otra palabra que se usa para cuando quien habla del hijo es mujer. El marciano diría: vaya, hasta que alguien hace explícito que para un hombre tener, hacer, formar un hijo es muy diferente a la manera en que lo experimenta una mujer. Aplicaciones del multilingüismo y de la sensibilidad, sí, las tenemos. Ya sé que ustedes ya reconocieron estas etiquetas multilingües de los huevos Kinder, y quizás eso sea lo que nos falte. Chocolate, no piensen mal. Muchísimas gracias. En este momento, si alguno de los asistentes desea hacerle alguna pregunta al doctor Nava, puede levantar la mano y con gusto lo escucharemos. Sí. Buenas tardes, soy Lupita Chávez, profesora de aquí de la Facultad de Letras, investigadora del Centro de Investigaciones Sociales también. Más que pregunta es como compartir una reflexión y esperar una retroalimentación de su parte. Primero, pues lo felicito porque realmente hace que uno aterrice
toda la ignorancia que tiene en este sentido, y no porque uno tenga que estudiar esto para poder saber algo, sino como ciudadano debemos estar informados, como bien dijo usted, pero su participación me hizo evocar una experiencia que en lo personal tuve en la Sierra Tarahumara en el 2010. Nos encontrábamos haciendo una investigación con los rarámuri en 3 comunidades indígenas, que era Caborachi, Paquiriachi y Huachochi, y nosotros estábamos haciendo un estudio de cómo operaba el programa IMSS, en el cual también participó la doctora Carla, cómo operaba el programa IMSS Oportunidades en esa zona y qué papel jugaba la comunicación para promover el desarrollo comunitario y vigilar la atención. Era comunicación para la salud, básicamente el tema, la atención que existe entre médico-paciente. Y me hizo recordar una barrera cultural que nosotros interpretamos de esa manera cuando llegamos al hospital principal de esa zona, Rarámuri, y al ver que la atención que se debía de dar, atención en salud, que se debía de dar a los rarámuris que llegaban, recuerdo que al conversar con ellos y con los médicos, era como pues nosotros la calificábamos como desigualdad social e injusticia social también, porque los rarámuris tenían que aprender el español para poder comunicarse a un derecho de salud que se tenía, y los médicos no. Los médicos no estaban en esa misma igualdad de condiciones lingüísticas, ni les interesaba tampoco. Entonces era muy interesante cuando nosotros los cuestionábamos en el sentido reflexivo, y ellos no veían que eso fuera importante, los médicos, y entonces el que sí necesita la atención, en este caso el indígena rarámuri, ellos nos expresaban el trabajo también que les costaba poder establecer un diálogo para poder comunicarse a algo que para ellos era fundamental. Y recuerdo que es una cuestión de relación de poder que me gustó mucho, porque cuando llegaban a recibir la atención, ellos llevaban a su propio médico. Y por más que el médico les dijera que tenían ellos, lo que querían era que autorizaran su médico que llevaban de la comunidad, que autorizara que lo que le estaba diciendo el médico era lo que le favorecía o no le favorecía. Y esa interacción a mí me pareció, bueno, uno interpreta muchísimas cosas desde su área, ¿no? De la comunicación, de la sociología, desde la antropología, pero me hizo evocar parte de su conversación esa situación. Aquí la pregunta es, que ha hecho tanto trabajo de campo en ese sentido, ¿ha visto algo similar o le ha tocado ver algo similar en esas otras regiones indígenas, de ese tipo de barrera cultural que se establece en la comunicación, en la atención en salud, básicamente, que es lo que me tocó a mí experimentar? Y la otra reflexión también que me hizo pensar ahorita es cómo nos obligan a los académicos más a que pongamos mucho énfasis en aprender una lengua extranjera como el inglés y ignorando tantas lenguas que tenemos aquí y que no le dan ese peso de validez como se le puede dar a una lengua extranjera. También eso es como cuestión de pensarse, ¿no? Muchísimas gracias. Sí, gracias. Muy brevemente, pues hay casos. Hace unas semanas, una señora mazateca, no tengo la información precisa, pero
Creo que tuvo que dar luz en el jardín del hospital porque no había manera de que en la noche la guardia, la comunicación. Y con el tema de las lenguas indígenas, pues es que venimos arrastrando tantos prejuicios. Uno de ellos, por ejemplo, se refleja en el propio censo de población, con todo el que se hace una pregunta y se ha avanzado en que haya mejor información, la captación. No se reconoce, por ejemplo, en este censo, si hay población indígena bilingüe de 2 o más lenguas indígenas, ¿no? Como que eso no importa, ¿verdad? Y en el medio académico, efectivamente, tenemos toda una serie de casillas y las instituciones, etcétera, reproducen habla español, inglés, y ocasionalmente ha entrado en algunas de las encuestas, por ejemplo, de nivel de la educación básica y media, yo lo he visto con mis propios hijos, preguntas sobre la lengua indígena, pero estamos hablando de hace 3 minutos, con toda una historia que ojalá podamos ir contribuyendo en revertir. Más que, bueno, te felicito por la reflexión que nos acabas de presentar. Más que una pregunta a ti en lo personal, yo creo que aquí en Colima vienen muchas preguntas, ¿no? ¿En dónde estamos enfocando nuestros intereses académicos, nuestros intereses humanitarios? Tenemos indígenas como jornaleros migrantes de Guerrero, Mepá, Náhuatl, Sultán, que vienen de este estado vecino, ¿no? Vienen a vivir en condiciones deplorables. Hay un solo investigador hasta ahorita que ha publicado un trabajo sobre salud, sobre cuestiones de salud. Hay un foro ahí para los chicos estudiantes que tienen la oportunidad de poder ir a hacer sus proyectos de tesis, pero también sobre todo cómo sensibilizar a las instituciones y a la misma población de Colima de que hay gente indígena que no aparece en los censos de población, ¿no? Creo que ahí hay respuestas inmediatas y acciones que, reconociendo la realidad sociocultural que estamos en un entorno global, pues prácticamente podemos empezar a actuar diferente, ¿no? A pensar diferente y ver desde esta interculturalidad esa diferencia y reconocer los conflictos o reconocer esa interculturalidad como fronteras, ¿no? Interétnicas, donde uno tiene que estar negociando, tiene que estar llegando a acuerdos con el otro. Eso es todo. Gracias, Cecilia, por la participación. Y sí, pues tú mencionas un elemento clave, sensibilidad, y pues si eso no lo cultivamos, no cosechamos por ahí, difícilmente un ciudadano adulto, posicionado socialmente, podrá ser sensible a la realidad, a parte de la realidad en la que nació. Gracias. Gracias, Fernando, por la exposición. Me voy a referir a un tema que tocaste que tiene que ver con políticas públicas y lenguas indígenas, que fue la mayor parte de tu conferencia. Y bueno, la reflexión va en el sentido de si uno compara históricamente experiencias a nivel internacional, se puede distinguir de experiencias exitosas más o menos y experiencias de fracaso. Experiencias exitosas podremos contar con sus asegúnes, por supuesto,
catalán, gallego, sami, sorbian, entre otros ejemplos, ¿no? Maori, que es muy conocido, hebreo, donde las lenguas se apropian de los niveles prácticos de la vida y son vivas, son funcionales. Experiencias de fracaso, para no ir muy lejos, por Latinoamérica y México en particular. Entonces, ¿en qué sentido experiencias de fracaso? En varios niveles. Y los niveles a los que quiero invitar a que respondas es los niveles de política pública. Por ejemplo, tenemos políticas públicas acerca de la población indígena y acerca de las lenguas por más de 50 años, si no es que más. Entonces, y las experiencias son fracasos porque se producen productos, se producen planes, se producen metodologías, que es el coloquio que nos trae aquí, pero esas metodologías son un fracaso porque, aquí voy a adelantar mi tesis, porque hay una contradicción de fondo entre las políticas públicas de un Estado nacional, el origen de un Estado nacional, y las poblaciones que no corresponden a ese Estado nacional. ¿Qué quiero decir? Que esa noción de México como un Estado nacional se superimpuso a poblaciones que ya estaban acá. Entonces, de un día para otro, hace 200 años o menos, los purépechas, los zacatecos, se encontraron con que ya no eran zacatecos, ni purépechas, ni tojolabales, sino que eran mexicanos. Y entonces, en cuestión de un siglo o más, resulta que la demografía se superpone a esas poblaciones y entonces ya son minoría. Ahora, las políticas públicas, fracasos, que por lo menos yo he atestiguado ya en algunos años de andar en estos ajos, es que se producen libros de texto, libros de manuales de medicina, y la gente los va acumulando en sus casas en un rincón donde es la edición 90 del libro de texto o el libro de, ustedes cambian por el libro de medicina, el libro de lo que sea, y tiene fotos, pero al año siguiente no tiene fotos y no tiene dibujos, y al año siguiente no tiene dibujos ni fotos, pero tiene un cambio en la tipografía para ver cómo escribimos la U o la T o lo que sea. Entonces, lo que quiero decir es que esos fracasos metodológicos y de aplicación de políticas públicas tienen un origen, no es nada más fallas, sino que también en los términos prácticos tienen que ver con responsabilidades del Estado hecho gobierno y en la implementación de sus políticas públicas. Porque esos fracasos sostienen un edificio burocrático que sostiene a los lingüistas que asesoran a los maestros que votan acerca de cómo vamos a poner mejor los objetivos fundamentales, y eso sostiene un ejército burocrático de diseñadores, de editorialistas, así en una cadena hasta las figuras públicas, políticas de más alto nivel. Entonces, una primera reflexión que quiero invitar es cómo las metodologías, desde tu perspectiva, han fracasado en ese contexto más amplio, ¿no? Ahora, otra cosa, por supuesto tenemos materiales muy bonitos en Boucher, con fotos, pero ¿cuántos atlantes? Tú mencionaste y nos mostraste muchos elementos, pero yo quiero preguntar, ¿cuántos atlantes de Tojalabán pueden leer lo de Lenkenson? ¿Cuántos atlantes de Zacatecas pueden leer efectivamente y usar todos los materiales que están viviendo? Entonces, por un lado tenemos las políticas públicas que pueden ser bien intencionadas o no, pero yo vuelvo a lo mismo, hay una contradicción de fondo que está permeando todas las políticas individuales, inmediatistas, la que ya dije. Entonces, siguiendo este hilo de reflexión, vamos a suponer, tenemos la ley de derechos indígenas de lengua, pero ¿en qué medida esas leyes son vinculatorias? Si algún tocolabal, si algún purépecha manda una carta al presidente de México y no se la responde, no hay ninguna acción en contra de la institución, ya sea una persona física o una institución de gobierno, si no contesta en los términos a esa carta escrita en una lengua que está reconocida por el Estado mexicano. No hay vinculación, no hay efectos punibles acerca de eso. De la misma forma que no hay un efecto punible de una recomendación de derechos humanos. Entonces, esas son las contradicciones que podemos ver, que están muy reflejadas, que están develando, están mostrando que a pesar de que hay atención, puede ser nada más ni siquiera una estrategia planteada, es decir, no hay
una mente maestra a través de una dinámica perversa que es bueno si tenemos población de lenguas indígenas, población indígena, a la que hay que atender, pero no se resuelve esa contradicción de fondo. Entonces, aquí paro para escuchar tu reacción. Hablantes de las lenguas indígenas, en este caso particular, no se vean favorecidos por los elementos sociales en su formación, en su capacitación. La parte cultural la tienen resuelta, esa no es la discusión. El que estén en la condición burocrático, programática, institucional, que los tenga como pares del sector correspondiente, académico, esfera de decisión, etcétera, seguiremos con las contradicciones. Y finalmente, con un comentario que me inspira tu participación, Heriberto, creo que es tiempo de decir en voz alta, palabras más, palabras menos, si no los hemos castellanizado, hablemos como ellos. Muchas gracias. Esta conferencia magistral, no sin antes agradecer al doctor por habernos regalado esta interesantísima comunicación el día de hoy. Hasta luego.